Bienvenidos a Repensar la Historia, un espacio para aprender y reflexionar sobre temas históricos. Soy Leo Historia. ¡Comenzamos! Continuamos con nuestra sección de descubridores geográficos. En esta ocasión veremos a Vasco de Gama, Fernando Magallanes y Sebastián Elcano. Que lo disfruten. Vasco de Gama o Vasco de Gama. En 1488, Bartolomé Díaz había alcanzado la punta del sur de África, que el rey de Portugal llamó Cabo de Buena Esperanza. Cuando se demostró que los españoles solo pensaban en sacar provecho de sus conquistas, el rey Manuel pensó que ya era hora de que los portugueses participaran en un festín, llegando a las Indias Orientales por el camino del Océano Atlántico y del Océano Índico. Ordenó que se preparara una flota bajo el mando de Bartolomé de Díaz. La formaban 3 barcos y un gran buque de transporte. Vasco de Gama, al bordo de San Gabriel, dirigiría la expedición. Se ha dicho que fue una flota ejemplar, por el cuidado que se puso en todos los detalles. A raíz de las experiencias de Colón, se prefirieron las ballestas a los arcabuces. El historiógrafo de a bordo, Álvaro Bello, ha narrado de forma muy vivaz este atrajado viaje. El 18 de noviembre, escribía Álvaro Bello, nos encontramos en la isla de Cabo de Buena Esperanza y el mismo día viramos hacia alta mar, haciéndolo de nuevo por la noche para alcanzar tierra. Para el 25 del mes de noviembre, continúa el narrador, un sábado, víspera de Santa Catalina, entramos a la bahía de San Bras, donde permanecimos 13 días, porque en esta bahía troceamos la embarcación que llevaba las provisiones, que fueron cargadas en los barcos. En esta bahía, los portugueses armados con ballestas y llevando pantalones ahuecados establecieron contacto con los indígenas, acerca de los cuales Díaz había hablado mal, pero que parecieron afables y temerosos. Y tuvimos la impresión de que si no huían era porque se habían enterado por los de la bahía de Santa Elena, donde habíamos recalado, y que se encuentra a unas 60 leguas por mar. Que éramos gente que no hacíamos daño a nadie, sino muy al contrario, que dábamos de lo nuestro. Para el 22 de enero, se ancló delante del Quiloame a frente de Zambeza. Allí Gama recibió la visita de 2 señores del país, que estaban tan emocionados que no tomaban nada de lo que se les daba. Uno de ellos llevaba en la cabeza un turbante, hecho con una tela a rayas, deslumbrantes de seda, y el otro un capuchón de raso verde. En compañía de ambos venía un joven, que según se podía comprender por sus gestos pertenecía a un país muy lejano. Decía que ya había visto barcos tan grandes como los que nos llevaban. Nos alegramos singularmente de estas indicaciones, ya que parecía que nos aproximábamos a los lugares a donde queríamos llegar. Gama y los suyos comprendían que más allá del espacio vacío del sur de África, se abordaba otra mar, otro mundo, el de las Indias Orientales. Y en efecto, el 1 de marzo estaban a la vista Mozambique, costa donde recalaban numerosos barcos árabes, el primer contacto de Occidente con el mundo musulmán en esta nueva ruta en la que los árabes no habían aprestado de defensas, como lo habían hecho en el Mar Rojo o en el Golfo Pérsico. A un lado y otro del continente africano, la ciencia náutica apenas difería más teórica entre los cristianos y más práctica del lado árabe. Después de 23 días de navegación, se ancló en Capocate, puerto máximo. Después de 23 días de navegación, se ancló en Capocate, puerto próximo a Calicut. Vasco de Gama y sus oficiales afectaban arrodillarse ante las imágenes de la diosa madre Krishna, llevando a su hijo en la que no querían ver más que la Virgen y su divino hijo. La primera entrevista de Vasco de Gama con el rey, o Zamorín, fue simplemente cortés. Las vejaciones empezaron en el curso de la segunda entrevista. Espera de 4 horas, infligida a Vasco de Gama ante una puerta cerrada. Burlas por la pobreza de los presentes de los portugueses. El más modesto de los mercaderes de la Meca traería mejores cosas que esto. Se exigía oro, Gama no lo tenía. Los moros escupían a su paso, gritando «portugueses, portuguesas». A su regreso a Portugal, Vasco de Gama recibió la misión de explotar sus descubrimientos y de imponer con grandes medios militares la presencia portuguesa a lo largo de toda la ruta hacia la India. Con el título de almirante, volvió a marchar a la cabeza de 21 barcos poderosamente armados, en todas las partes en que había encontrado oposición,
Llevó a cabo expediciones de castigo, fundó establecimientos portugueses de Mozambique y Sofalá, ejerció sangrientas represalias contra Calicut y levantó en Cochin la primera factoría portuguesa de la India. En 1524, Juan III le nombró virrey de las Indias. Murió apenas llegó a Cochin y en 1538 sus restos fueron trasladados a Europa. Fernando Magallanes, navegante portugués que nació por allá del año 1480 y muere en 1521. Magallanes, para el año de 1515, estaba en Lisboa pensionado por el Estado y ejerciendo las funciones de un gentilhombre de palacio. El rey Manuel I le reprochó haber abandonado a Zamor sin su permiso y le suprimió la ración diaria de cebada que le era concebida simbólicamente. Ultrajado en su honor, se hizo castellano y entró en servicio del rey Carlos I. Expuso al emperador su gran idea, buscar por el oeste una ruta hacia las Molucas, de las que asegura que están en la parte del mundo atribuida a los españoles por el Papa Alejandro VI. Carlos I colocó bajo el mando de Magallanes una flotilla de 5 barcos, el Trinidad, navío almirante, el San Antonio, comandante Juan de Cartagena, el Concepción, capitán de Quesada, y el Victoria, capitán Luis de Mendoza, y el Santiago, capitán y piloto Juan Serrano. La tripulación se componía de 265 hombres españoles, portugueses, franceses y flamencos. A bordo se encontraba un italiano, Antonio Pigafetta, historiógrafo de la expedición, que nos hace saber de entrada que los 4 capitanes odiaban a Magallanes, por la única razón de que eran españoles y que él, Magallanes, era portugués. Dentro de la narración de Pigafetta mencionan algunas fechas importantes, de las cuales rescato la siguiente. 29 de noviembre, aparece la costa de Brasil y el 13 de diciembre le acogerá Bahía de Río de Janeiro. Se encuentra en el país una infinidad de loros, de manera que nos daban 8 o 10 por un espejito. Magallanes, a pesar de la resistencia de las tripulaciones y sobre todo de los capitanes, estaba decidido a descender hacia el sur hasta descubrir el estrecho. El frío se hacía sentir y la costa de la Patagonia mostraba sus desoladas costas. Magallanes reprimió una revuelta de sus capitanes. Mendoza fue degollado, Quesada decapitado delante de 40 hombres encadenados. Este fue el 7 de abril de 1520. Y Cartagena, abandonado en la costa con un sacerdote, el 24 de agosto. Para el 21 de octubre apareció un estrecho que el San Antonio y el Concepción fueron a reconocer. Regresaron 6 días más tarde sin haber encontrado el final. 1 de noviembre. Magallanes emprendió su memorable aventura. Penetró en el estrecho que llamó de Todos los Santos. Empleó 38 días en cruzarlo, a través de un paisaje austero y grandioso. Al sur divisaron fuegos, que serían el origen del nombre de Tierra de Fuego, dado al archipiélago. El miércoles 28 de noviembre salimos del estrecho para entrar a un gran mar, al que enseguida llamamos Mar Pacífico, en el cual navegamos durante 3 meses y 20 días sin probar ningún alimento fresco. De los 5 navíos solo quedaban 3, pues el Santiago había naufragado y el San Antonio había desertado y regresado a España. Magallanes, sin encontrar Australia y la Melanesia, llegó a las Filipinas. En Cebú se alió solemnemente con el rey de la isla y lo hizo cristiano. Habiendo desembarcado en un islote vecino, Mactán, con 59 hombres, fue atacado por los indígenas y cayó bajo sus golpes. Uno solo de los 5 barcos, el Victoria, consiguió alcanzar el cabo y dar, bajo el mando de Juan Sebastián Elcano, la primera vuelta al mundo. Y finalmente, Juan Sebastián Elcano, marido y explorador español. Participó en la expedición de Magallanes como maestra del Concepción después de la muerte de Magallanes en la isla de Mactán. Los expedicionarios tuvieron que abandonar el Concepción por haber sufrido desperfectos. Además, nombraron capitán general de la flota a Gonzalo Gómez de Espinosa, ascendiendo Elcano a capitán del Victoria. Después de varias islas de las Filipinas y de Borneo, arribaron a Tidore, puerto de las Molucas, en el 8 de noviembre de 1521, donde fueron muy bien acogidos por el rey. Cargaron los 2 barcos con clavo y pactaron una alianza con el rey de Tidore y otros
bellezó a los vecinos. Cuando estaban a punto de zarpar, se advirtió que el Trinidad tenía una vía de agua, por lo que se decidió que Espinosa se quedara en Tidore para reparar el barco, mientras el Cano seguiría hacia España por la ruta de Cabo de Buena Esperanza. El 21 de diciembre de 1521, la nao Victoria zarpó con 47 europeos y 13 nativos. En Timor empezó la etapa más difícil, pues los portugueses controlaban la ruta hacia Occidente y los españoles corrían el peligro de ser apresados. Navegaron sin hacer escalas hasta las islas de Cabo Verde, donde tuvieron que desembarcar a causa de la falta de víveres, eso el 9 de julio de 1522. Pero el gobernador portugués supo, por unas muestras de clavo, que habían estado en el país de las especies y apresó a 12 tripulantes. El Cano, con los hombres que le quedaban, consiguió huir y el 6 de septiembre llegaba a Sanlúcar de Barrameda y había realizado la primera circunnavegación del globo, demostrando empíricamente la esfericidad de la Tierra. La venta de especias traídas cubrió ampliamente los gastos de la expedición. Para 1525, el Cano tomó parte de una nueva expedición a las Islas de las Especias dirigida por Loaiza, pero murió durante la travesía del Pacífico. Fraseroterapia, un receso para la conciencia. Pensamientos del pasado aplicados al presente. En esta ocasión tenemos a Galileo. La mayor sabiduría que existe es conocerse a uno mismo. ¿Estamos seguros que nos conocemos a nosotros mismos? Creo que es una tarea muy difícil y complicada y larga. Me parece que cuando nosotros nos conozcamos podremos ayudar a los demás y en sintonía o en consecuencia podremos ser una sociedad mejor. Espero que pueda ayudarte esta reflexión y aligerar la carga que traigas en este día. Hasta aquí nuestro episodio. Espero les haya gustado. No olvides compartir y comentarnos qué te ha agradado del programa. Lo puedes hacer en Facebook o Instagram de Repensar la Historia. Y recuerda, siempre se puede aprender algo del pasado. Soy Leo Historia. Hasta la próxima.